A continuación, escuche el mensaje de la Palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Una vez más, mis hermanos, los bendecimos y les damos de antemano, ¿verdad? Bendiciones espirituales para que cada uno de nosotros, como seguidores del Señor Jesús, apreciemos más su salvación y consideremos más a fondo la posición que como hijos de Dios cada uno de nosotros tenemos. En esta declaración queremos presentar ante ustedes esta expresión escritural del apóstol Pablo a Timoteo como soldados de Jesucristo el Señor. Porque cualquier cristiano despierto está consciente de que los integrantes de la iglesia verdadera del Señor estamos en guerra. Y hago énfasis de que decimos verdadera, porque también está la falsa, o sea, los cristianos que están sirviendo al Señor y buscando agradar a nuestro Dios con todo su corazón, de aquellos de los cuales nos describe también el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 1. Están los cristianos que no andan conforme a la carne, y están los cristianos que andan conforme a la carne, o sea, cristianos que caminan guiados por el Espíritu y cristianos guiados por la carne. Por eso es que enfatizamos el hecho de que la verdadera y que está también la falsa. Bueno, regresemos a lo que es nuestra declaración. Naturalmente que la guerra a que nos referimos aquí en esta escritura es una guerra espiritual que ha existido siempre entre los fieles hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Mas esta guerra, como es de esperarse, desde el preciso momento en que está llegando a su fin, ha arreciado por la sencilla pero tremenda razón de que nuestro mortal enemigo, o sea, el diablo, ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Hace ya más de 19 siglos que San Pablo dirigió a su hijo en la fe, o sea, a Timoteo. ¿Cuántas veces hemos oído decir sobre el texto que aquí nos referimos? Y al igual que como comúnmente se hace entre el cristianismo de apariencia, con otras más escrituras, esta también se ha tomado liviana y superficialmente, pues inclusive se ha aplicado por lo regular únicamente a aquellos ministros que están dedicados tiempo completo al ministerio. Por cierto que muchos de estos ministros son solamente vividores que de soldados del Señor no tienen nada en realidad. Por lo tanto, las expresiones que oímos sobre aquellos que son soldados, es esta declaración de nuestros hermanos sobre aquellos hombres en los que solamente son vividores, tal declaración hacia ellos es incorrecta. Pues la realidad es que cada uno de los verdaderos hijos de Dios, hombres o mujeres, jóvenes o mayores, miembros o ministros en sus respectivas congregaciones, está llamado por el Señor para ser un soldado del ejército del Señor. En este ejército, por determinación soberana del pastor y obispo de nuestras almas, o sea, el Señor Jesús, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Absolutamente nadie tiene el mismo lugar. Cada uno hemos sido llamados individualmente
y a cada uno le ha sido asignada por el mismo Señor su propia responsabilidad. Por tanto, es imperativo que cada soldado esté ocupando en este ejército espiritual el lugar que nuestro supremo comandante le ha asignado. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también Cristo. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Cada uno de nosotros, cuando fuimos llamados, cada uno invariablemente tuvo que haber escuchado, aún entre una misma familia, el llamamiento individual del Señor, que nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Pero son muy pocos entre los que reclaman ser miembros de la iglesia del Señor Jesús y por lo consiguiente soldados de su ejército, los que están viviendo hoy en una realidad específica de la condición que debe de haber en cada uno de los que son llamados por Dios para su ejército. Pues el decirla o predicarla es fácil, mas el vivirla en verdad es humanamente muy dificultoso. Pero si somos realmente hijos de Dios, somos automáticamente soldados de su ejército. Y esto es no por el nombramiento de alguien, sino por el llamamiento de nuestro Dios. Y decimos que humanamente es muy difícil, y eso claro que si lo hacemos en un sentido humano, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu de nuestro Dios, ciertamente Él nos va a ayudar y nos va a hacer que seamos más que victoriosos. Y la condición aludida aplica en forma literal a cada uno de nosotros, y ninguno que milita se embarace en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, el soldado, no importando tiempo, lugar, condición o posición, no vive para servirse o agradarse a sí mismo, sino a aquel quien lo tomó por soldado. Seguro que tiene que vivir su vida natural y usar de las cosas materiales necesarias aquí, pero no debe poner su corazón en estas cosas, sino que tiene que tener cuidado de poner su todo en su primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Debe ser siempre y en todo y por todo aquel quien lo tomó por soldado, para obedecerle incondicionalmente. Y de no ser así, está perdiendo miserablemente su tiempo. Y al no reconocer esto aquí, le espera al final una decepción muy desagradable, pues aquel quien lo ha dicho en serio. Los muchos que creen que pueden jugar con Dios y no toman hoy esta condición en serio, están jugando con lumbre. Pero a la misma vez también damos gracias al Señor por esa manada pequeña, conforme a lo dicho por él mismo en Lucas capítulo 12, versículo 32. Damos también gracias a Dios por los 300 soldados fieles de Gedeón, Jueces capítulo 7, versículo 6. Pues ciertamente los verdaderos soldados del ejército del Señor no son una grande multitud, son poquitos. Y a cada uno de los que son llamados por Dios como soldados, siempre se regocijan al conocer a alguno de ellos, ya sea cercas o lejos, y se goza al mirarlos pelear la buena batalla, como sabe el Señor que debe de pelear cada uno de los llamados por Dios para ser miembros de su iglesia. Y claro, no solamente debemos de enfocarnos en un cierto y simple dicho de ser soldados del Señor Jesús, sino reconocer y entender que estos soldados santos por Dios, porque son vencedores y son de Dios,
y son vencedores porque la palabra de nuestro Dios nos dice que nosotros somos llamados para vencer. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. La guerra es de vida o muerte, que en estos días en los cuales estamos llegando al fin de nuestro tiempo, hemos mirado con más agresividad la ira del diablo, peleando en contra de los santos del Altísimo, de los soldados de nuestro Dios. Aún hablando de los soldados del ejército del Señor, el mismo Señor Jesús dijo, y sobre esta piedra, o sea, refiriéndose a él mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. En muchas ocasiones anteriores hemos oído diferentes comentarios en cuestión de esta declaración. Primeramente señalando a Pedro, que es la piedra, y Pedro no es la piedra, el Señor Jesús es la piedra. La iglesia es del Señor. Y en otras ocasiones oímos también que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, de que las puertas o el infierno ataca a la iglesia solamente. No, sino que la declaración es más bien que las puertas no van a aguantar, no van a resistir los golpes de la iglesia militante, o sea, de los soldados de nuestro Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que debe de hacer cada uno de aquellos que han sido llamados por Dios para ser miembros de este ejército espiritual en la tierra. Y deberá siempre de atacar en tal forma las puertas del infierno, al grado de que éstas no puedan resistir los ataques de ella. Claro, entendemos que las puertas no pueden atacar a nadie. La parte que desempeñan es el no dejar entrar o salir a nadie de cierto encierro o cierto lugar. Ante nuestra vista están hoy las inmensas multitudes de miserables encerrados en las infernales prisiones de la depravación sexual, del alcohol, de las drogas, de la violencia, de los corrales religiosos, y de todos los demás tipos de operaciones de demonios. Las puertas del infierno los tienen ahí prisioneros y no pueden salir. Ahora, los soldados del ejército del Dios viviente, o sea, su iglesia, somos los únicos que tenemos las armas, las facultades y los poderes espirituales necesarios para romper las puertas del infierno y libertar hoy a aquellos que claman por ser rescatados. Pero lo más desesperante es mirar que entre esas multitudes de prisioneros se encuentran hoy un gran número de los miembros de nuestras propias familias. Inclusive entre estos prisioneros del diablo se encuentran muchos profesantes cristianos, y entre estos aún muchos que se llaman ministros de Dios, enseñadores de la palabra de nuestro Dios, presos en sus propias pasiones, pues las prisiones aludidas son tanto las de tipo moral como las de tipo espiritual, y el vivir hoy llenos de soberbia y enseñando doctrinas de demonios, conforme a lo dicho en la palabra, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, es por cierto una de las puertas del infierno más difíciles de quebrar, pues éstas tienen apariencia de piedad. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Hacen creer que están libres, no más a los miserables que están ahí presos, mas aún a los que siendo llamados para ser soldados, pero que están dormidos. San Pablo, por el Espíritu Santo, nos señala con toda claridad que no tenemos lucha contra sangre y carne. Nos da razón a la vez de la existencia y operación de nuestro mortal enemigo, pero inclusive nos describe con todo detalle,
por otra parte, en que consiste la armadura de Dios. O sea, el que nosotros aprendamos como soldados de Dios a tomar la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 18. Los que hemos sido llamados para ser en estos días difíciles soldados del ejército del Dios viviente, vuelvo a repetirlo, que hemos sido llamados en estos días difíciles, soldados del ejército del Dios viviente, tenemos invariablemente que haber aceptado en primer lugar y en una forma incondicional el reto del Señor para negarnos a nosotros mismos. Tenemos también invariablemente que estar vestidos de toda la armadura de Dios para poder quebrar las puertas del infierno y cumplir aquí con nuestra sagrada misión. De no ser así, estaríamos perdiendo miserablemente el tiempo en la misma manera como lo están haciendo hoy a nuestro alrededor un gran número de profesantes llamados cristianos. Así que seguimos, ¿verdad?, peleando esta lucha como cristianos y ministros, quienes viven solamente entregados en una manera incondicional al Señor nuestro Dios, y que no viven jugando a las iglesias. El diablo sabe quiénes son los que, y está muy consciente, y sabe exactamente quiénes son los que nomás aparentan, y a esto no les tiene miedo. A muchos de ellos, aún presos, los aflige, en cambio a otros los deja ser prosperados y bendecidos, con tal de que sigan presos, y aún le ayuden para aprisionar a otras más, y esto más particularmente a los que pueden ser usados por Satanás haciendo pirámides, adorando así la imagen de la bestia, y marcando con la marca del odio a todos los cristianos incautos que se dejan engañar. Satanás conoce también quiénes son los soldados verdaderos que pueden hacerle guerra y derrotarlo, quitándole a sus cautivos. A estos el diablo les tiene miedo, porque la palabra de nuestro Dios está muy específica y muy clara cuando el Espíritu Santo en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos dice que estos verdaderos soldados le han vencido por la sangre de Jesucristo el Señor. Y así es que vamos a seguir nosotros creyendo que a través del amor y la justicia podemos vencer a este nuestro mortal enemigo. A estos fieles hijos de Dios, el diablo también los odia con toda su furia y está hoy atacándolos con todas las armas infernales a su alcance, así como lo ha hecho ya por una vida también con cada uno de los verdaderos soldados del Señor Jesucristo. Mas a esto es precisamente lo que podemos nosotros mirar como una confirmación de que la mano de Dios está con nosotros y de que hemos estado quebrantando las puertas del infierno. Los fieles y obedientes soldados de Jesucristo el Señor que tuviesen de escuchar esta declaración por el Espíritu Santo, van a sentir una vez más el testimonio que de lo que aquí estamos declarando es parte de nuestro Dios. Pues tanto nuestros hermanos en la fe como compañeros ministros que se han mantenido peleando pueden sentir en su interior la confirmación de nuestro Dios de que es necesario que nos mantengamos siempre bajo la armadura de nuestro Dios, amando y haciendo justicia y cubriéndonos continuamente bajo la guianza y la dirección de nuestro Dios para atacar las puertas del infierno y seguir cumpliendo nuestro llamado como soldados de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias damos a nuestro Dios por cada uno de aquellos en los cuales
han guardado hasta este tiempo su armadura y siguen peleando continuamente contra el mismo infierno, y que el pastor y obispo de nuestras almas, Él es el que nos ha ordenado a sus soldados también a que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Ciertamente que son muchos los soldados de este ejército que creen que este mandamiento no es de mayor importancia. Muchos son ya los que han sido vencidos por el enemigo. Precisamente por esta razón, otros muchos están expuestos al mismo peligro por esta misma razón. Pues la suprema realidad es que la iglesia del Señor, su ejército espiritual, es solamente una, así como también Él es uno, no cual organización política religiosa. Con multitudes han creído ya por muchos siglos y hasta este tiempo se sigue creyendo lo mismo. Se trata en cambio del conjunto universal de todos los que amamos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador con todas nuestras fuerzas y todo nuestro ser, conforme a lo dicho en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22, de los que a pesar de todas las diferencias que hubiere, bendicen ante Dios a sus hermanos y no los maldicen. Romanos capítulo 12 versículo 14. Como siempre deseamos que esta declaración le sea de bendición. Dios le bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber. Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia, en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado su programa Declaración al Día.